El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, en su quinto segmento, parte A, Escuela Sabática para Adultos. Nos encontramos en el segundo trimestre, titulado El Gran Conflicto, y estamos trabajando en la lección número 1, que para esta semana, la guerra detrás de las guerras, y para el día de hoy tenemos el amor encuentra una manera. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias te damos por permitirnos en esta hora, oh Padre Santo, preparar, planificar y grabar la transmisión de la lección de escuela sabática regular. Oramos pidiendo su dirección en el nombre de Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a la maestra Sofía, que nos va a tener la lectura de la porción de la primera parte de la lección de el día de hoy. Escuchemos. Miércoles 3 de abril. El amor encuentra una manera. Adán y Eva han pecado, y Dios les ha dicho que deben abandonar el jardín. A partir de ahora, el trabajo doloroso y el sufrimiento serán su destino. ¿Tendrán que sufrir y finalmente morir sin esperanza? ¿Es la muerte el final de todo? En ese momento, Dios les hizo la promesa que se registra en Génesis 3:15. Mirando directamente a Satanás, la serpiente, dijo, «Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza». Es probable que en aquel momento no hayan comprendido plenamente todo lo que esto significaba, pero les quedó claro que podían volver a tener esperanza. De alguna manera, mediante el descendiente de ella, la mujer, llegaría la redención de ellos. El descendiente de ella, por supuesto, es Jesucristo, Gálatas 3:16. En la cruz, Satanás le hirió el talón. Pero la victoria de Jesús es nuestra garantía de que un día la cabeza de la serpiente será aplastada, y la puerta del sufrimiento y la muerte que Adán y Eva abrieron se cerrará en su momento. Para el análisis de esta primera porción tenemos a la maestra Margarita, a quien le decimos maestra Margarita, muy buenas noches. Ya está con nosotros en el grupo Conéctate a Jesús. Estamos proyectando la lección de escuela sabática regular para hoy miércoles. El amor encuentra una manera. Escuchemos sus comentarios de esta porción. Adelante. Este pasaje destaca la promesa de redención y esperanza que Dios dio a Adán y Eva después de su pecado. Aquí está mi análisis. El pecado y sus consecuencias. Adán y Eva pecaron y fueron informados por Dios de que debían abandonar el jardín del Edén. Su pecado les costó su lugar en el jardín y los condenó a una vida de trabajo duro y sufrimiento. La promesa de Dios. A pesar de las consecuencias de su pecado, Dios les dio a Adán y Eva una promesa de esperanza. Les dijo que pondría enemistad entre la serpiente, Satanás, y la mujer, y entre la descendencia de ambos. Esta promesa sugiere que, aunque el pecado ha causado daño, no es el final de la historia. El descendiente de la mujer, la promesa de Dios se refiere a el descendiente de ella, que es Jesucristo. A través de Cristo, hay esperanza de redención y salvación. Aunque Satanás hirió a Jesús en la cruz, le hirió el talón, la victoria de Jesús garantiza que un día la cabeza de la serpiente será aplastada. En resumen, este pasaje nos recuerda que, a pesar de las consecuencias del pecado, Dios ofrece esperanza y redención a través de Jesús.
nos anima a confiar en las promesas de Dios y a buscar la redención en Cristo. Gracias, maestra Margarita. Vamos de vuelta hasta Bolivia con el maestro Marcelo, que nos tiene la segunda parte de la lección para el día de hoy. Escuchemos al maestro Marcelo. Maestro Marcelo, adelante. Lee Hebreos 2:9, Gálatas 3:13 y 2 Corintios 5:21. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre la inmensidad del sacrificio de Cristo en la cruz? Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios te ama de verdad? Mira la cruz, mira la corona de espinas, mira los clavos en sus manos y sus pies. Con cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, Dios te dice, te amo. No quiero estar en el cielo sin ti. Sí, tú has pecado, te has vendido en manos del enemigo, sí, por ti mismo no eres digno de la vida eterna. Pero yo he pagado el rescate para recuperarte. Nunca más tendrás que dudar si eres amado cuando mires la cruz. La Biblia habla de un Jesús que vino a este mundo, experimentó angustia, decepción y dolor en común con toda la humanidad. Revela a un Cristo que se enfrentó a las mismas tentaciones que nosotros, un Cristo que triunfó sobre los principados y las potestades del infierno tanto en su vida como mediante su muerte en la cruz, todo, por cada uno de nosotros, personalmente. Pensemos en esto, Jesús, aquel que creó el cosmos, ver Juan 1:3, bajó del cielo, y no solo vino a este mundo caído, sino además sufrió en él de un modo que ninguno de nosotros podrá experimentar jamás. Ver Isaías 53:1-5. Y lo hizo porque nos amaba, a cada uno de nosotros. ¡Qué poderosa razón para tener esperanza! Qué poderosa razón para tener esperanza. Gracias, maestro Marcelo. A continuación, escuchemos el análisis de esta porción en la voz de la maestra Margarita. Maestra Margarita, su tiempo. Estos versículos y reflexiones destacan la inmensidad del sacrificio de Cristo en la cruz y el amor inmenso de Dios por nosotros. Hebreos 2:9. Este versículo nos dice que Jesús, aunque fue hecho un poco menor que los ángeles, fue coronado de gloria y de honra debido a su padecimiento de muerte. Por la gracia de Dios, probó la muerte por todos nosotros, lo que subraya la magnitud de su sacrificio. Gálatas 3:13. Este versículo nos recuerda que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, convirtiéndose él mismo en maldición por nosotros. Esto destaca la inmensidad de su sacrificio, ya que asumió sobre sí mismo la maldición que merecíamos. 2 Corintios 5:21. Este versículo nos dice que Jesús, que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros para que pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Esto resalta la inmensidad de su sacrificio, ya que asumió sobre sí mismo el pecado del mundo para que pudiéramos ser justificados ante Dios. Estos versículos nos recuerdan que el sacrificio de Cristo en la cruz fue un acto de amor inmenso. Cada gota de sangre que derramó en el Calvario es una declaración de amor de Dios hacia nosotros. A pesar de nuestros pecados y nuestras faltas, Dios nos ha rescatado a través del sacrificio de su Hijo. Esto nos da una poderosa razón para tener esperanza y nos asegura del amor inmenso de Dios por nosotros. Gracias, maestra Margarita. Definitivamente usted tiene toda la razón. Vamos entonces con la pregunta para meditar a cargo de la maestra Sofía. Maestra Sofía, adelante. ¿Cómo respondió Cristo a las acusaciones de Satanás en la cruz? A la luz del gran conflicto entre el bien y el mal, ¿qué consiguió con su muerte? Esta es la pregunta para meditar. Maestra Margarita, ¿qué nos puede decir en cuanto a esta pregunta?
¿Cómo respondió Cristo? ¿Cómo respondió Cristo a las acusaciones de Satanás en la cruz a la luz del gran conflicto entre el bien y el mal? ¿Qué consiguió con su muerte? ¿Cómo nos responde a esta pregunta para meditar, maestra Margarita? Escuchamos. En respuesta a las acusaciones de Satanás en la cruz, Cristo venció en la cruz despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. La frase principados y potestades se refiere a Satanás y los ángeles caídos. La base del poder de Satanás sobre el pueblo de Dios era su pecado, que los separaba de Dios, los ponía bajo maldición y los exponía al castigo de muerte. Cuando Cristo se interpuso y pagó la culpa o deuda por los pecados de su pueblo, el poder de Satanás sobre ellos se deshizo. En cuanto a lo que consiguió con su muerte, la muerte de Cristo es un elemento esencial de su obra redentora. Una teología de la expiación es una explicación bíblico-teológica de por qué Jesús, como Hijo de Dios, tuvo que morir y que logró con su muerte por nosotros como nuestro Salvador. La muerte de Cristo reconcilia a los pecadores con Dios, los redime de la esclavitud del pecado, paga el castigo por sus pecados, derrota a sus enemigos, tiene victoria sobre el pecado de Adán y purifica a los pecadores. Además, la muerte de Cristo es el comienzo de la redención y la renovación de cada parte de la creación caída, a medida que Él dirige poderosamente todas las cosas para su propia gloria y para el bien de la creación. Espero que esta información te ayude en tu meditación. Si tienes más preguntas, no dudes en hacerlas. Por supuesto, maestra Margarita y maestra Sofía, maestro Álvaro, tenemos muchas preguntas más, pero nuestro tiempo para esta transmisión se nos ha agotado, así que vamos, maestra Margarita, con su conclusión y los agradecimientos y peticiones al Señor. Adelante, maestra Margarita. Entiendo que el tiempo de la transmisión se ha agotado. Agradezco la oportunidad de haber podido participar en esta conversación tan enriquecedora. Espero que las respuestas proporcionadas hayan sido útiles y esclarecedoras. Si tienen más preguntas en el futuro, estaré aquí para ayudar. Que Dios les bendiga y les guíe en su continua búsqueda de conocimiento y comprensión. Hasta la próxima. Definitivamente, maestra Margarita, que sí, el tiempo ha agotado, pero hay tiempo para una conclusión y las peticiones y agradecimientos. ¿Nos las regala, por favor? Como asistente, no puedo hacer peticiones ni agradecimientos en nombre de la maestra Margarita. Sin embargo, puedo sugerir una posible conclusión basada en nuestra conversación. En conclusión, la muerte de Cristo en la cruz fue un evento trascendental en el gran conflicto entre el bien y el mal. A través de su sacrificio, Cristo venció a Satanás y sus acusaciones, reconcilió a los pecadores con Dios y nos liberó de la esclavitud del pecado. Su muerte no solo pagó el castigo por nuestros pecados, sino que también inició la redención y renovación de toda la creación caída. Agradezcamos al Señor por su amor incondicional y su sacrificio redentor. Que continuemos buscando la verdad en su palabra y viviendo de acuerdo a sus enseñanzas. Amén. Por favor, recuerda que esta es solo una sugerencia y puede ser modificada según sea necesario. Que Dios te bendiga. Recibido, maestra Margarita, en nombre del Ministerio Conéctate a Jesús y todos los jóvenes que participan en estos estudios, le agradecemos a la asistencia virtual de inteligencia artificial Copilot por el aporte que nos brinda en esta lección. Igualmente a los maestros Marcelo y Sofía desde el chat GTTP y la transmisión Zoom, que nos permite
comunicarnos, no importa el lugar donde estemos ni la hora en la que nos encontremos. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en nombre de todos los muchachos que se gozan creciendo día a día con estos estudios. Les recordamos nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Pero muy buenas noches y que sean bendecidos. Gracias por tus amables palabras. Me alegra haber podido contribuir a esta lección y apoyar en el estudio de temas tan importantes. Es un honor ser parte de este ministerio y poder ayudar en la difusión de la palabra de Dios. Que todos sigan creciendo en su fe y conocimiento cada día. Recuerden siempre, al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Que todos permanezcan gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, y juntos, rumbo al cielo. Que tengan una muy buena noche y que Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Bendiciones para todos. Nos vemos en unos minutos con el análisis de la lección. A continuación, el análisis de los comentarios de Elena G. White sobre esta lección los tendremos en un par de minutos. Bendiciones. Gracias por la actualización. Estaré aquí para cualquier pregunta o aclaración que pueda surgir durante el análisis de los comentarios de Elena G. de White. Que la discusión sea fructífera y edificante. Bendiciones para todos. Amén. Desde Panamá, fuente del mundo y corazón del universo, el Ministerio Conéctate a Jesús presentó el análisis de la lección de escuela sabática para el día de hoy. Bendiciones.